Hola, finalizado hace unos instantes el partido entre Colombia y Bolivia por las clasificatorias al Mundial del 2026, vamos a hablar un poco de lo que dejó el partido. Primero felicitar a la selección Colombia por su clasificación al Mundial, pero ahora hablaremos un poco del juego. Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, que me encuentras como Esteban Parra Londono DT, o en mis cuentas de redes sociales de ex, Instagram, Facebook, TikTok, que también me encuentras como Esteban Parra LDT, o si prefieres lo puedes llevar como podcast en Spotify, que también me encuentras como Esteban Parra LDT. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que dejó el partido. Queda uno un poco preocupado, la verdad. O personalmente yo quedo un poco preocupado, así la gente, pues por el objetivo, por el mundial, la gente dice, ¿para qué nomás? Pero pero si uno queda preocupado porque es una selección que no tiene juego, una selección que no tiene idea, una selección que sin balón le llegó muy fácil Bolivia por los costados, le llenó el campo por los costados y esto empezó a generar problemas. Pero vamos a empezar un poco a hablar de lo bien que hizo Colombia al principio del partido. Empezó a hacer transiciones, empezó a hacer cambios de ritmo y esto empezó a hacer una Colombia que fuera muy fuerte ofensivamente y empezó a meter al conjunto boliviano. Eso fue una gran ventaja, pero después con el paso de los minutos Colombia bajó y empezó a hacer el mismo juego hacia los costados y frontal, en donde la selección de Bolivia pudo ubicar todo el ancho del campo y le empezó a cerrar los espacios por fuera y Colombia no sabía asociarse por dentro porque James se tira a un costado, entonces de Arias a James, de James a Richard Ríos, de Richard Ríos a Lerma, de Lerma a Arias, de Arias a Luis Díaz, de Luis Díaz a John Arias, entonces, y no hay quien rompa en el centro. Desafortunadamente ahí Colombia pierde juego y pierde esa fase ofensiva que lo hizo importante al principio, ese cambio de ritmo, esa sorpresa. A pesar de que hace el gol, con una jugada muy similar de abrir en pases cortos, también está la habilidad técnica de James Rodríguez que con derecha define pegado al palo. Colombia se va arriba, pero Colombia ya había empezado a bajar, ya había empezado a bajar el ritmo. Bolivia se tomaba un poquito, se atrevía un poco, agarraba el balón, hacía amplio el campo a Colombia, porque además al tener sus laterales tan adelante, Colombia siempre estaba mal posicionado y cuando se lograba posicionar siempre cerraba el centro, pero le regalaba los costados. De hecho, finalizando el partido hay una presión boliviana en donde recupera el balón y casi termina en gol, pero pues la fortuna de no llegar a tiempo, el no medir bien el balón, y es aquí donde empieza uno a preocupar, se empieza uno a preocuparse porque, a ver, Bolivia llegaba con 3 4 jugadores al área colombiana y le generaba peligro. Y así pasó en el segundo tiempo. Colombia no encontraba y no encontraba, y a pesar de tener el balón, pero no era peligroso. Bolivia empezó a llenarle los espacios, ya empezó a hacerle grande el campo. Y aquí está el otro preocupante. Nunca presionaba a Colombia, entonces dejaba que Bolivia jugara. De hecho, antes del segundo gol, Camilo Vargas tiene dos atajadas dos remates fuera del área. Y ojo que en el primer tiempo, tercero, casi sorprende también a Camilo Vargas con un tiro libre, que se fue por fuera. Para este segundo tiempo, en una jugada rápida y con una habilidad de Juan Fernando Quintero que con un pase resuelve. Y ojo que también hay que decirle que John Córdoba contó con la fortuna del defensor boliviano que al intentar desviarlo prácticamente le dio el balón a John Córdoba y quedó solo frente a y le permitió llegar solo con potencia y rematar fuerte y eso que el defensor no alcanzó a llegar, pero también por la potencia del delantero, pero Colombia no hacía nada más en ataque. Colombia era muy flojo en ataque ya para el segundo tiempo. Después Bolivia quiere intentar descontar y por eso obviamente se va a encontrar con muchos espacios Colombia. Otra vez vuelve y abre Juan Fernando Quintero el campo para Luis Díaz. Luis Díaz empieza a correr y ahí tiene una gran ventaja. Termina haciendo un pase al segundo palo donde Juan Fernando Quintero, que aquí hay que valorarle algo, de la mitad abre el pase para después llegar por, por digamos por un costado o a la altura de la 5,50 para recibir el balón, enganchar y finalizar al segundo palo del Ampe. Aquí hay una virtud también del jugador colombiano. Pero sí deja preocupante un poco este tema de la fase defensiva con el objetivo cumplido. Ya, el objetivo está cumplido. Ahora empezar a trabajar porque se puede, porque Colombia va a sufrir mucho por esto.
Bueno, si te gusta este video, compártelo. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.